Trataré de explicar a Sobieshu, pero es que me da mucha rabia igual. Hola, yo soy Emma, bienvenida a este video. Hoy trataremos de explicar, comprender un poquito más a Sobieshu. Ya tengo un video haciendo el análisis del personaje, puedes ir a verlo. Dejaré el video en la i que está por la pantalla de aquí, perdonen, aún estoy aprendiendo a cómo colocarlo. Bueno, vamos a comprenderlo un poco mejor, ya que, ya saben, la emperatriz divorciada llegó a su final, pero ahora se están publicando los capítulos extra. Y justamente ha salido un extra donde nos explican el pasado de Sobieshu. Y algo muy interesante aquí que me llamó la atención era la perspectiva que tenía en ese momento como niño, como víctima, se puede decir, víctima de las infidelidades de su padre. Y veía cómo esto repercutía en su madre. Pero sin embargo, él repite la misma historia. En este video habrá spoilers, así que si aún no has llegado a este punto de la novela o estás leyendo el webtoon, estás advertido y velo bajo tu responsabilidad. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, es completamente gratis y no te toma más de 2 segundos, y también poder seguirme en Instagram. Recuerda que tu like y comentario me ayudan mucho a seguir creciendo en esta plataforma. Ahora sí, comenzamos. Voy a citar 3 episodios de la novela. Primero empezamos con uno de los últimos de los extra llamado Éxodo 2 o Navir en Lirt parte 2. Y ahora, centrándonos únicamente en lo que compete a Sobieshu, su pasado, nos relata más o menos qué sucedió en su infancia. Y aquí vemos que su padre es un mujeriego de nivel porque está en una fiesta al costado de su amante, que es la condesa Sofía, que digamos que era la amante estable ya que llevaba más tiempo allí. Pero aún al lado de su amante tenía los ojos fijos en una mujer rubia y de ojos azules muy bella llamada Alesia. Sí, la misma Alesia a la cual Ergi odia por completo. ¿Qué sucedió luego de esta fiesta que el señor emperador Osis le echó el ojo a Alesia? Pues fue intencionalmente a buscarla por allí. Sucedió un incidente y pues allí se conocieron y no nos explica a detalle, pero sí, la convirtió en su amante. Vemos que al inicio Alesia no estaba enamorada y también era consciente de que este emperador era un mujeriego. Así que decía, bueno, si me va a tener de amante, voy a disfrutar el tiempo aquí, le voy a dar amor, voy a recibir amor, voy a disfrutar la estadía, porque ella ya tenía en mente que esto no iba a ser eterno. Por un pequeño momento ella pensó en el dolor que sentía la emperatriz ante estos actos del emperador, pero luego pensó y se justificó diciendo que, pero si no hubiera sido yo, hubiera elegido a cualquier otra mujer, así que da igual. Pues ella disfrutó de su relación con el emperador durante todo este tiempo, pero mientras ella y él disfrutaban, sufrían la madre de Sobieshu y el mismo Sobieshu. Voy a citar textualmente algunas frases de Sobieshu para que... Sé que les va a molestar cuando las escuchen, pero tenía la inocencia, la pureza y la justicia de un niño. Él estaba muy limpio de corazón, ya no tan corrupto como adulto. Así que voy a citar las palabras que decía Sobieshu. Él, al ver a su madre que estaba llorando debido a todas estas infidelidades de su padre Osis, él le decía, no llores, madre. Cuando sea emperador, nunca perdonaré a nadie que lastimó a mi madre. Nadie, incluso a mi padre. Esto suena muy opuesto a los actos del Sobieshu que ya conocemos. Sobieshu también añade, la condesa Sofía, Alesia, todas esas amantes serán encarceladas, ni muertas ni vivas. Entonces, madre, por favor, no llores. Cuando mi madre llora, yo me enojo. Se ve un Sobieshu muy protector, alguien que está en contra de todo lo que está realizando su padre, porque obviamente ve el sufrimiento de su madre. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué? Entonces, ¿por qué repite la historia? Esto voy a explicarlo más adelante. Vamos resumiendo, cerrando en qué termina este capítulo. Alesia, en lugar de quedarse callada, porque sí, ella presenció este acto mientras la emperatriz lloraba y Sobieshu decía en voz alta todas estas cosas, en lugar de quedarse callada, se sintió ofendida. Así que respondió, ¿sabe qué, Su Majestad la emperatriz? Los niños de esa edad mueren con facilidad. Será bueno para el emperador tener 3 o 4 hermanos más para que sean hermanos del príncipe heredero. Me meterás en la cárcel después de convertirte en emperador, niño. Pues no, todavía queda un largo camino por recorrer. De hecho, es más probable que yo abandone este país antes de que tú te conviertas en emperador. Así, la misma bitch confrontando a la emperatriz, al hijo del emperador, diciéndole que, en pocas palabras, que puede que tu hijo muera, así que es mejor que el emperador tenga más hijos. Y yo puedo darle hijos, ¿eh? No me gustó para nada. Algunos decían que Alesia era una rasta 2.0. Yo no lo confirmé porque no conocía esta historia, pero sí, confirmo que es una rasta 2.0.
Y en este episodio se finaliza citando aquel incidente de las galletas abortivas, que también tenía como efecto secundario la infertilidad, donde Sobieshu acusa directamente a Alesia. Es ella le dio a mi madre una galleta mezclada con pastillas abortivas y yo me lo comí por error, padre. A punto de fundarla. Podría decir que hasta casi parece un plan, pero aquí tenían en común tanto Sobieshu como su madre que ambos odiaban a esta mujer, así que hacer este plan, que en realidad era falso porque Alesia no planeó esto, sí, fue muy útil para expulsarla del palacio, pero también se lo tenía muy merecido esta mujer por atreverse a decir estas cosas. Este episodio lo podemos vincular con el capítulo 202 llamado La desesperación de Sobieshu parte 3. Es cuando Sobieshu y Ergi, ya adultos, se ponen a conversar acerca de Alesia. Sale el tema de Alesia justamente cuando ya Ergi se va a despedir y están tratando estas cosas del puerto, ya saben. Y luego de esta conversación a Sobieshu le vienen recuerdos del pasado cuando hablan de Alesia. Y aquí continúa la historia, es como si continuara el guión, donde Sobieshu dice, esta mujer me dio las galletas abortivas, me lo comí por error, padre. Y entonces volvió a recordar lo que le había dicho a Alesia, ¿no? Que los niños a su edad mueren muy rápidamente, que voy a ser un hermanito para ti. Y todas esas cosas van a encajarlo mejor en la construcción de toda esta historia. Entonces el emperador, muy enojado por lo sucedido, porque ya habían atacado directamente a su hijo, a este hombre no le importaba que su esposa, la emperatriz, llorara. Bueno, era mal marido pero buen padre. Cosas incoherentes, pero así son. Entonces sacaron a Alesia del palacio y la echaron. Ahora en otro episodio en donde sale la infancia de Ergi ya nos detallan mejor qué es lo que sucedió con ella, que fue capturada por piratas, pero eso ya para otro video, más dedicado a Ergi, que está preciosa. Luego en el episodio 79 también nos detallan este incidente de las galletas. Lo que en realidad había sucedido era que la madre de Sobieshu las había preparado para dársela a la condesa Sofía, una de las amantes principales de su padre. Pero Sobieshu por error lo tomó y ya explica todo el asunto que ya sabemos. Y ahora sí, contestemos la pregunta. ¿Por qué si Sobieshu odiaba tanto que su padre tuviera amantes y que su madre llorara y sufriera por esto? ¿Por qué él hizo lo mismo? ¿Existe algo en la vida de los seres humanos, algo más del campo de la psicología? Se tiende a repetir la historia familiar. Nada más analicemos, por ejemplo, otros casos. De repente en unos hogares donde era la madre soltera, se repite que la hija también llega a tener un hogar donde es madre soltera y que la nieta vuelva a tener un hogar donde también es madre soltera, o que de repente en otra historia familiar el esposo es engañado por la esposa y el hijo, cuando tiene su familia, de igual forma su pareja lo engaña a él, y así sucesivamente se repite en diversas ocasiones. Es como la historia familiar que se va repitiendo generación tras generación. Es como si se hubiera programado de forma inconsciente en nuestra cabeza que tenemos que repetir ciertos patrones que nos han sucedido, ya sea para volver a experimentarlo, sufrirlo o reivindicarlo. Ahora, ¿todos estamos destinados a repetirla sí o sí? No, porque ahí también viene el acto de poder darse cuenta de eso y cortar esta cadena negativa de sucesos. Sobieshu cuando era niño vio todo el sufrimiento que generaban las infidelidades de su padre hacia su madre. Y como niño, en su posición, él realmente no podía hacer nada, no tenía la fuerza ni tampoco el poder para poder hacerlo. Incluso la misma emperatriz no tenía la capacidad de poder resolver esto. Entonces se genera una impotencia, frustración dentro de él. Y en otros capítulos también, a lo largo de la historia, se puede apreciar que él cuando hablaba con Navier totalmente rechazaba estas ideas, incluso cuando ya era adolescente, no solo cuando era niño. Rechazaba estas ideas por completo en su rol de hijo, es que estaba en ese papel. Él estaba en el papel del hijo cuya madre sufría y el padre era el malo de la historia, tomémoslo así, desde esa perspectiva. Pero cuando él llegó a ser emperador, ya no era más el hijo que debía proteger a la madre que sufría. No lo sé, se sintió identificado con este rol. O sea, mi padre era el emperador y tenía amantes. Mi abuelo era el emperador y tenía amantes. Yo soy el emperador y puedo tener amantes y vamos a repetir la historia tóxica familiar que tengo. Y esto de la repetición de la historia familiar no solo sucede en esta historia ficticia, sucede en la vida real. Tal vez cada uno de nosotros, analizando nuestro árbol genealógico, los problemas ocurridos en nuestros antecedentes familiares, podremos ver que sí, hay algunos puntos que puede que se repitan bastante. Entonces Sobieshu dejó este rol de hijo con madre que sufrían para convertirse en el perpetuador de estos actos malvados que hacían sufrir a los demás. Sé que en otro video también expliqué el por qué él decidió traer a Rastera como un reemplazo al amor de Navier que él no tenía expresado.
Así que buscó una Navier amorosa en Rasta. Después de la boda con Rasta ya se nota que él no tiene estos sentimientos de amor. Incluso le da igual cuando le dicen que probablemente Ergi es el amante de Rasta. Que haga lo que quiera con tal que se sienta bien, solo me importa mi hijo. Desde ahí ya vemos que amor no había. Puede que uno de los motivos por los que haya buscado a Rasta sea así, para llenar este vacío amoroso que tenía, que él tanto anhelaba, y también para llenar su ego, pero también en parte para repetir la historia familiar que ya tenía. Él no era consciente de estas cosas para poder cortar esta cadena y no hacer daño a Navier. Ahora, la diferencia entre el matrimonio de su padre Osis con su madre y el matrimonio de Sobiesio con Navier es que, según lo que he apreciado en el último capítulo, en el cual sale la infancia de Sobiesio, su madre lloraba abiertamente frente a él. No sé en cuántas circunstancias habrá sucedido, pero Sobiesio pudo presenciar físicamente el dolor de su madre. Ahora, cuando él fue infiel a Navier, Navier no mostraba sus sentimientos, así que él no presenciaba su dolor y por ende, tal vez por eso no le movía el corazón aquí. Y en una parte también se cuestionó el por qué ella nunca mostró nada. No creo que haya sufrido como yo estoy sufriendo ahora. Es que él no lo vio y como no lo vio, piensa que ella no lo sintió. Ahora me pregunto, tal vez si él hubiera visto a Navier llorar, hubiera visto físicamente su sufrimiento, ¿se hubiera dado cuenta de su error? ¿Se hubiera dado cuenta que estaba haciendo lo mismo que su padre? ¿Hubiera cambiado sus acciones y las hubiera remediado a tiempo y no llegar a todo este punto del divorcio? Difícil de saber, de verdad, porque algunas personas, a pesar que lo ven, siguen haciendo estos actos porque están ya muy inconscientemente configurados y los repiten. Pero otros, que creo que Sobiesio tenía la capacidad suficiente para poder contemplar esto y mejorar, otros al darse cuenta ya deciden que eso no está bien, tengo que repararlo. En su posición de niño no podía hacer nada, pero ahora en su posición de emperador, digamos que sí podía hacer algo simbólicamente que le hubiera gustado que su padre hiciera con su madre, que su padre dijera, no más amantes, voy a amar a mi esposa. Tal vez él podría haberlo hecho simbólicamente, cortando esa cadena. No más amantes, me quedo con Navier. Pero no pudo hacerlo. No sé si me están entendiendo, es que para mí sí está comprensible, pero no sé si me estoy explicando correctamente. A ver, lo pondré con un ejemplo de un caso, donde en la familia, madre, padre, hijo, la madre le fue infiel al padre, y el niño sentía mucha rabia por esto. En su posición de niño no podía hacer nada, no podía reclamarle a su madre, ¿por qué engañaste a mi padre? ¿Por qué nos abandonaste? No podía hacerlo, así que este hombre, cuando se hizo mayor, buscó una esposa que, digamos que la elección de pareja no es todo por casualidad, ya les digo, hay muchos motivos conscientes e inconscientes. Buscó una mujer que le fue infiel, la repetición de la historia. La mujer que le fue infiel. Entonces este hombre fue una reacción muy mala, nefasta, no es nada buena. Agredió a su esposa hasta el punto de hacerle mucho daño. Ahora, ¿cómo explicamos esto psicológicamente? Cuando su madre le fue infiel a su padre y él como niño no pudo hacer nada, se quedó con esta impotencia de gritarle, golpear a su madre, hacer algo, dejar salir la ira y no podía. ¿Qué hizo? Buscó una esposa con las mismas características, tal vez de su madre, que pudiera repetir la historia. Así que al golpearla, al insultarla, al vengarse, no era como si se lo hiciera a su esposa, era como si se lo hiciera a su madre. Una venganza después de tiempo, algo así. O sea, en esta mujer vio a su madre y ahí pudo llevar a cabo su venganza. No sé si me explico bien. Y ya me desvié demasiado del tema, ¿no? Bueno, este es el asunto con Sobiesio. ¿Podría haber mejorado, haber cortado la cadena simbólicamente, él dejando a Rasta y siéndole fiel a Navier? Sí, como hacer aquello que te hubiera gustado que su padre hiciera antes, pero no pasó. Puede ser que al asumir el rol de emperador se haya convertido en su padre, al asumir este rol haya tenido poder y todo aquello que quería hacer estaba bien, y que al asumir este rol también supiera que Navier nunca se iba a ir e iba a estar allí siempre sufriendo, llorando o no sufriendo, no llorando como según él percibía, tal como su madre que iba a estar siempre allí. Y este fue otro de sus errores. Navier no es su madre. Sobiesio tristemente repitió la historia de su padre al asumir el trono, aunque en la infancia y adolescencia él rechazaba por completo estas actitudes. Es muy contradictorio, ¿no es así? Que hiciera aquello que tanto juzgaba en el pasado, que hiciera aquello que tanto juzgaba en otro. Repetición de la historia, falta de conciencia, un ego muy alto, ¿qué podemos decir? Y lo que le falló
En este caso es que no contaba con que Navier no era su madre, ella no tenía la misma personalidad, y tampoco contó con Heinrich, quien prácticamente fue un eslabón muy importante en el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué decir respecto a Rasta? Iba a ser como una de las amantes de su padre, una amante desechable. Lo único que la mantuvo un poquito más de tiempo aquí fue que resultó embarazada, y por ello cambiaron muchos planes. Eso no le había pasado antes al padre de Sobieshu y digamos que Sobieshu estaba muy confundido. ¿Qué debía hacer ahora? A su padre nunca le había pasado. ¿Qué debía hacer él? Optó por ya el super plan estúpido que ya sabemos que ideó en su cabeza, el cual no resultó. Digamos también que la madre de Sobieshu hacía sus cosillas por allí para evitar que las amantes quedaran embarazadas y se viera en riesgo la posición de su hijo. Así que buenos por completo o malos por completo no hay en la historia, cada uno se mueve de acuerdo a su beneficio. Porque si nos metemos en la perspectiva de cada personaje, cada uno cree que hizo lo correcto para poder tener las cosas en paz. Sobieshu cree que hizo lo correcto para poder tener todo en paz. Navier también de igual manera, igual Henry. Rasta también, pero ella ya abusó más del poder haciendo acciones realmente criminales. Bueno, en síntesis, en este video quería explicar por qué Sobieshu se convirtió en aquello que juró destruir. Se convirtió en su padre, en aquella persona que él tanto criticaba en su juventud. Es muy complejo esto de repetir la historia familiar, como ya mencioné antes, sucede en esta historia y también sucede en la vida real, puede suceder con cada uno de nosotros. Así que los invito a poder analizar, ver su árbol genealógico, qué situaciones han ocurrido de repente en tu madre, abuela, bisabuela, tíos, tías, y poder analizarlo un poco. Para no repetir los patrones negativos en nuestra familia es necesario conocerlo, analizarlo, darnos cuenta de esto y poder tomar acciones para no repetir la historia. Si somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, es muy probable que no repliquemos los mismos errores ni repitamos la misma historia. Así que te invito a escribir tu propia historia, libre de cadenas negativas y repetición de una historia familiar tal vez no muy positiva. Y pues aquí termina nuestro momento juntos por hoy. Un video un poco más diferente, un poquito más reflexivo, tal vez no tan enfocado 100% en la emperatriz divorciada, pero un buen mensaje que quería transmitir yo hacia ustedes. Muchas gracias por ver este video, los invito a darle like, comentar y por supuesto suscribirse a este canal. Que aunque haya terminado la novela de la emperatriz divorciada, hay muchas cosas de las cuales opinar, muchas cosas que analizar. Antes de finalizar, me gustaría dar gracias a los miembros del canal, me apoya mucho para seguir subiendo contenido. Muchas gracias a Nicole Flores, Marlene Stoker y Yuri-chan Otrip. Un fuerte abrazo a la distancia para ustedes y muchas gracias. Si quieres también convertirte en miembro de este canal, puedes darle clic al botoncito que dice unirte. Gracias por llegar hasta esta parte del video y conmigo será hasta la próxima. Chao.